Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar nuevamente con Julio Lalane. Julio es socio fundador de Lalane Abogados, firma líder en la República Argentina, especializada en litigios complejos con énfasis, ¿no es cierto?, en alta gerencia. ¿Cómo anda, Julio? Bien, muy contento de estar acá. Para mí siempre es un gusto y yo te agradezco la invitación. Como le digo siempre a todos los entrevistados, el gusto es nuestro y los agradecidos somos nosotros por prestarnos este tiempito para compartir contigo, Julio, este precedente que está causando mucho revuelo, que es el fallo de la Corte Suprema en el caso Oliva con Comas, sobre el tema de capitalización de intereses en reclamos laborales, ¿no? Entonces, un poco vamos a ir de lo general a lo particular y un poco la primera pregunta que te quiero hacer, Julio, es, a ver, contanos antes de este fallo, ¿cómo era la situación que causó tanto revuelo? Bueno, a ver, el problema de fondo es la inflación. Nosotros en la Argentina creo que hoy tenemos la inflación más grande del mundo. Te digo, estábamos ahí peleando el podio con Venezuela y con Zimbabue. Mirá lo que eran los países. Y creo yo que al día de hoy tenemos el récord mundial de inflación. Entonces, claro, ¿qué pasa? Los juicios laborales en la Argentina tienen una duración extensa. Yo te diría, según mi experiencia profesional, yo llevo en el estudio alrededor de 300 juicios que cuando se terminan por sentencia, por supuesto hay mucho acuerdo, ¿no? Pero por sentencia puede ser 4 años, 5 años. Fíjate que el juicio Oliva llevaba 8 años. Entonces, ¿qué es Mm, lo que... La extensa duración de un juicio en un contexto de altísima inflación produce la licuación del crédito laboral o por lo menos te genera un problema o le genera un problema al juez que es cómo hago yo para garantizar que se mantenga el valor real del crédito laboral. O sea, ¿qué mecanismo utilizan los jueces para, digamos, insisto, mantener incólume el valor real del crédito? Entonces, que acá se mezclan cosas, porque increíblemente en la Argentina está todavía vigente la ley de convertibilidad que prohíbe la indexación. mm, Entonces, los jueces no pueden decir voy a indexar, pero tienen que buscar una manera de compensar la depreciación monetaria de la inflación. Entonces, ok. ¿cuál fue el mecanismo que encontró la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo? La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, como ustedes saben, es el superior tribunal del fuero laboral de la capital federal, que es uno de los más importantes del país porque además tramitan allí numerosísimos juicios. Por ejemplo, todos los juicios contra la CRT terminan acá. ¿Por qué? Porque la Ujú, RT tiene domicilio capital. ujú, ok. Entonces, se juntan los jueces en una suerte de plenario, discuten a ver qué solución le pueden encontrar a este tema y emiten el acta 2764/22, que es de septiembre de 2022, en donde, recurriendo al artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, dicen, vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar esta posibilidad que nos da el 770 de capitalizar, pero lo utilizan de la siguiente manera, hablan de capitalización anual acumulativa de Ujú, intereses. O sea, ahí hay una discusión, ¿no? Porque algunos dicen, no, bueno, pero el 770 dice una sola vez, al parecer. Bueno, ahí los jueces hicieron una especie de interpretación pretoriana y dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar esa capitalización todos los años, es decir, desde el devengamiento del crédito hasta la liquidación, año a año se van capitalizando intereses. ujú, Este es el mecanismo que empezó a utilizar la Cámara. La verdad es que hubo algunas divergencias entre los propios jueces. Había algunos jueces que no estaban del todo de acuerdo, que levantaban el punto de la posibilidad de resultados económicos excesivos. De hecho, algunas salas empezaron a hacer lo siguiente. Decían, bueno, vamos a aplicar la capitalización anual periódica y sucesiva del Acta 2764, pero a la vez vamos a hacer un cálculo utilizando, por ejemplo, alguna sala dijo,
IPC más 6% anual, o sea, índice de precios al Ujú, consumidor más ujú. interés puro del 6%, y en la medida en que el resultado económico que arroje la capitalización anual supere el resultado de calcular IPC más 6%, usamos este. O sea, como poner un límite. O sea, buscaron un parámetro objetivo Ok, que, bueno, en fin, que pudiera limitar. Muchas salas estaban haciendo eso hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa? Esta acta 2764 generó una reacción, yo diría, virulenta por parte de los demandados, que son las empresas, y sobre todo las ujú, cámaras empresarias. Hubo una presentación ante la Cámara acompañada por un dictamen de la Facultad Económica de la UBA, que supuestamente justificaba que esto era excesivo y demás. Bueno, por supuesto, polémica y debate en las revistas especializadas, en las revistas jurídicas especializadas, algunos autores o abogados a favor, otros en contra. O sea, digo, estamos hablando de, sin lugar a dudas, el tema más polémico, quizá junto con el DNU 70/23, ¿no? ajá, Ahora, ok, evidentemente, pero digo, yo te diría, durante el año 2023 no se habló de otra cosa que de este tema. Y por supuesto, los demandados que eran condenados a pagar montos de condena actualizados sobre la base del acta 2764, ¿qué hacían? Interponían recursos extraordinarios ante las salas, los recursos no eran concedidos y entonces iban a la corte en queja. De hecho, el fallo Oliva es un fallo dictado en un juicio en el que la corte se pronuncia en un recurso de hecho o recurso de queja. ok. ¿No? O sea, que esta es la situación hasta el fallo Oliva. ¿Y en qué cambia, ¿no es cierto?, el fallo Oliva, esto que también nos Bueno, explicaste. ok, el fallo Oliva viene a poner de alguna manera un quietus en este tema. ¿Qué es lo que Ujú, dice el fallo Oliva? El fallo Oliva, bueno, lo primero que dice es, esta sentencia es arbitraria. O sea, la Corte abre el recurso por la vía de la arbitrariedad. Entiende que la sentencia es arbitraria. Que es lo mismo que decir que no hay sentencia. O sea, no ujú, es un. O sea, decir que una sentencia es arbitraria es decir que no es un acto jurisdiccional válido. En correcto. los términos, en los términos de la Corte tiene un famoso cliché o frase que dice: no es una derivación razonada del derecho vigente aplicada a las circunstancias de la causa. Eso es una sentencia que es arbitraria. Claro. Entonces la deja sin efecto, pero la Corte se cuida, dice, en realidad, dice la Corte, establecer los intereses es una cuestión privativa de los jueces de la causa. O sea, es el juez de cada juzgado, de cada interviniente en cada caso, y en este caso, bueno, la Cámara, que está, digamos, adoptando una pauta general para todo el fuero, los que en el marco de su razonable poder discrecional tienen que decidir esto. Ahora, este mecanismo que han decidido, dice la Corte, no es válido, por dos razones. Primero, porque dice que no se ajusta a la ley, dice que el 770, el artículo 770, no prevé la capitalización anual Ah, periódica. Acordate que el 770 es el que prohíbe el anatocismo. Entonces el ujú, 770 dice, no puede haber intereses sobre intereses. Y da algunas excepciones. Dice, salvo, bueno, el caso típico de la liquidación judicial aprobada, ¿no? O sea, liquidás judicialmente capital más intereses, intimás al deudor a pagar, no paga, ahí sí, bueno, ese es un caso que estuvo siempre. ujú, Y luego habla de una capitalización por única vez al momento de notificación de la demanda, que este fue el inciso que tomó la Cámara para, digamos, sobre la base de eso, hacer la capitalización, pero claro, todos los años. Y la Corte dice, no, mire, esto no está en el código, esto no ujú, es legal, no. Por eso no es una derivación del derecho, porque usted está aplicando una norma que no existe, así como ustedes la aplican, no es posible. ok, Pero eso dice, ¿por qué? Porque da lugar a un resultado económico desproporcionado, excede todo parámetro razonable. Y la Corte, para justificar esto, toma los números reales del caso. Se está calculando el despido del señor Oliva, y el despido de Oliva le daba más o menos 2 millones de pesos a 2015, y la Corte dice, fíjense que la liquidación aprobada
en noviembre de 2023 da 165 millones de pesos, lo cual representa un incremento de, si querés te lo digo bien, porque estoy citando, 7.500%, una cosa así, lo cual es desproporcionado. Esos son los dos fundamentos por los cuales la Corte deja sin efecto la sentencia, y como declara la arbitrariedad de la sentencia, la Corte dice: vuelva el expediente al tribunal de origen para que por quien corresponda se dicte una nueva sentencia, o sea, una sentencia no arbitraria, sino válida, con arreglo a las pautas de este fallo, que es lo que suele hacer la Corte en estos casos. Y en tu opinión, ¿qué pensás que va a hacer la Cámara, considerando que tiene, ¿no es cierto?, el acta por un lado, y por otro lado tiene ahora el fallo de la Corte que le dice, lo que dice Bueno, el acta no está en el Código Civil y Comercial, con lo cual está como en un brete la Cámara. bueno, a ver, vamos a ver. Vos Sí. fijate, la Corte le está diciendo: miren, yo no voy a decir cuál es el sistema de actualización que ustedes tienen que aplicar. Eso se los dejo a ustedes. Pero Ujú. este que establecieron en el acta 2764 no va más. Entonces, claramente la Cámara no puede insistir con la capitalización anual periódica. Eso no puede, porque ya la Corte le dijo: esto no es legal. La Cámara, pero sí tiene que tiene que buscar algún mecanismo, ¿no es así? Porque, a ver, la inflación existe, la depreciación monetaria existe, y eso hay que compensarlo de alguna manera. Entonces, son las alternativas que tiene la Cámara, a mi modo de ver. En primer lugar, esta pauta, este parámetro objetivo que, reitero, varias salas ya venían aplicando cuando decían: apliquemos la capitalización, pero si supera el resultado de aplicar inflación, porque el IPC es la inflación, con más un interés puro del 6, bueno, entonces quiere decir que es excesivo, lo limitamos a eso. Bueno, directamente la Cámara podría decir: apliquemos lisa y llanamente IPC más Y PC 6%. más 6, claro. Esa es una. Otra alternativa bastante parecida es la que establece el DNU 70/23. Vos fíjate, el DNU 70/23 de Milei, que te cuento, fue diseñado por, bueno, todos sabemos quiénes fueron los que intervinieron, estudios de primer nivel que asesoran empresas y que conocen este tema y que seguramente buscaban una pauta, en fin, no tan gravosa, pero propone algo que es muy parecido: IPC más 3%. ¿Por qué este? A ver, quiero explicar esto que es interesante, ¿no? ¿Por qué esto de IPC más 3%? Porque, claro, están contemplando dos componentes que son diferentes. El IPC viene a compensar la depreciación monetaria por obra de la inflación. Y luego le agregan lo que se llama interés puro, Correcto. que tiene que ver con compensar la privación del uso del dinero. Entonces, ¿se entiende? Por eso Y te se digo habla que, de y te digo que eso. IPC. sí, bueno, y te digo que parece bajo, 3% incluso. Bueno, ahí hay una discusión, por eso podemos discutir si el 3 es bajo, si el 6 es Sí. mejor, o lo que fuera, pero vos fíjate que están por ahí. Te doy otra pauta. A ver, Sí. perdón, pensado en una economía estabilizada, quizás el IPC más 3 sea caro y sea un incentivo al arreglo, porque te termina siendo muy caro. Te imagínate en un país con una inflación anual, ¿entendés?, del 2,5, 3%. Bueno, IPC, ¿no es cierto?, más 3 termina siendo carísimo, ¿no? En una economía estabilizada, ¿no? Con lo cual eso puede llegar a operar como incentivo a justamente bueno, a que este taxi no se acumule, ¿no? Hoy lo vemos como algo barato porque, claro, estamos con inflaciones altísimas ¿no?, del 15 mensual, pero en una economía estabilizada puede sonar una tasa bien cara. A ver, Julio, para seguir con esto que está súper, súper interesante. Eh, Claramente, bueno, la Cámara va a aplicar, como bien vos nos explicabas, o IPC más 6 o IPC más 3 o alguna fórmula se le va a ocurrir, ¿no es así? Mira, exactamente eso es lo que yo creo que va a ocurrir, y te doy un dato. El fallo Oliva es del jueves 29 de febrero.
o sea, la semana pasada. El lunes 4 de marzo, o sea que en realidad estamos hablando de 2 días hábiles Sí, después, la sí. sala 8 de la Cámara Laboral dicta una sentencia en la que hace referencia al fallo Oliva. O sea, lo que dice es, bueno, tengo que ajustarme a lo que ha dicho la Corte en Oliva. Ujú. Y ordena, digamos, actualizar el crédito, por así decirlo, usando SER más 3%. No sé si se acuerdan del SER, que es el coeficiente Coeficiente, sí. eh, Exacto. estabilidad. A ver, lo tengo por acá, si quieren puedo leer un poco lo que dice el fallo, si interesa. El fallo dice así, dice que, estoy hablando, a ver, para ser preciso, Sí, el de ser un fue fallo de la sala, de un fallo de la sala 8 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los autos Nasilowski José Timoteo con Arauco. Ujú. Entonces ahí dice, leo textualmente, si el Poder Ejecutivo ata sus deudas en pesos al SER y el Banco Central de la República avala los depósitos a plazo fijo atados al SER, nada impide que el Poder Judicial utilice la misma variable para compensar la mora en los términos del artículo 768 del Código Civil y Comercial. La aplicación a los créditos del mecanismo del SER, fíjense lo que dice, guarda total y absoluta razonabilidad en los términos exigidos por la Corte en Oliva, en la medida en que su resultado no excede el costo medio del dinero. Por lo tanto, auspicio utilizar como interés moratorio el índice SER más un interés puro del 3% anual. Ok, O sea, vos fíjate cómo la sala, bueno, obviamente se hace eco de lo que dice Oliva y busca este mecanismo que, te digo, es muy parecido a IPC más 3. No, no, digamos, me parece a ahora, mí ahora coeficiente de te utilización es la inflación, no, no, no debe ser muy distinto. pregunto, ¿no? Aplicando IPC más SER, perdón, IPC más 6 o más 3 o SER más 6 o lo que sea, ¿no? Arroja un resultado completamente distinto a la fórmula que proponía el acta. Mira, en general no, en general te diría que no. Depende, vos sabés que no hay un resultado uniforme. ¿Por qué? Mm, Porque depende ujú, mucho de los periodos. Hay periodos donde la inflación se dispara mucho y entonces el SER más el IPC más 6 o más 3 te da muy parecido al acta, a veces ujú. más. Y hay periodos más cortos donde no, donde el acta te daba más. Pero yo te diría lo siguiente, en mi opinión personal, para mí, IPC más 6, IPC más 3, SER más 3, me parece que está muy bien. O sea, es una Ok, cosa razonable. Es ok, decir, muy lógico. ok. Digamos, no me parece que está compensando la depreciación, le está dando un interés puro, ya está. No, 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 con eso Bien. estamos tranquilos. Y mirá, te lo digo, yo, vos sabés que defiendo trabajadores en general de alto rango, altos ejecutivos, pero bueno, digo, cuando yo litigo, siempre voy por la parte actora, con lo cual, te digo, a mí me ha pasado que se licúe el crédito. Te digo, es una sensación muy desagradable cuando termina el juicio, vos le comunicás a tu cliente que ganó, eh, la persona tiene una legítima expectativa, y cuando le decís por cuánto prosperó, el tipo te dice, pero no puede ser. Es decir, no, 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 no tiene lógica. Y es así. ¿Por qué? Porque no, te hablo de juicios en los que no se aplicaba el acta 2764. Correcto, correcto. Porque eso fue lo que la Cámara advirtió, que, Sí. que la aplicación de las tasas como las venía aplicando en muchísimos, te diría en muchos casos, por no decir en todos, se terminaba licuando el crédito. Bien. Con lo cual pareciera ser como que el fallo de la Corte ya generó efectos por este último fallo que nos acabas de comentar, bien reciente, tipo breaking news, ¿no es cierto? Hace un par de días. No solo Este, eso, no solo eso, yo tengo negociaciones en trámite en ujú, donde yo había pasado, digamos, ofertas o había empezado a conversar con el abogado de la otra parte, invocando, el acta. mostrándole, ya, si te gano, se te va a actualizar con el acta 2764, en donde tuve que remontar el barrilete y llamarlo de Claro. nuevo y decir, mirá, no cambiaron las cosas, ahora es diferente, es así. Pero igual te quiero decir, te puede dar menos, pero no sustancialmente menos. Ok, Eso es lo que te...
Ok. Entonces, para cerrar, Julio, ¿cuál es tu mirada respecto del caso Oliva con Comas? ¿Es un fallo Mira, que pone que digamos que pone un poco calma un poco las aguas? ¿Cómo lo mira, ves? yo te voy a decir lo que pasa. Em, Hay algo que yo quiero decir que me parece que tiene que ver con honestidad intelectual, ¿no? Eh, no sé si ustedes alguna vez escucharon hablar del perspectivismo de Ortega. José Ortega y Gasset decía que nosotros miramos la realidad desde un determinado punto de vista. Él hacía una analogía. Así como si yo miro, no sé, un paisaje desde una montaña, lo voy a ver diferente que ese mismo paisaje lo ve la persona que está a ras del piso, porque los Ujú, puntos de vista son diferentes. Él hablaba de un punto de vista existencial, ¿no es ujú, así? Que tiene que ujú, ver con tu formación, tu cultura, tu educación, tus lecturas, tus sesgos, tus sesgos profesionales, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es inevitable. Nosotros miramos la realidad a través de un filtro que es el que tiene que ver con quién somos, qué hacemos, etcétera. Entonces, yo correcto. asumo mi sesgo, mi perspectiva es la de un abogado laboralista que hace parte actora. Es Ujú, decir, digamos, y trato de, digamos, si vos asumís esto, luego tratás de, bueno, corregir, tratar de que no sea, de que sea menos sesgada tu mirada. Pero asumo que yo lo miro desde ese punto de vista y entonces, ab initio, tengo una mirada quizá un poquito crítica. Ahora bien, para corregir esto, ¿qué hago? Busco parámetros objetivos. Es decir, porque si yo te digo, no, mira, la verdad que a mí no me gusta el juicio Oliva, lo primero que me vas a decir, y claro, porque vos sos abogado de trabajadores. Entonces yo contesto así. Yo lo que pienso es que la Corte formula una afirmación dogmática que no justifica suficientemente. La afirmación dogmática es esta. La Corte dice, la aplicación del Acta 2764 en el caso Oliva arroja un resultado desproporcionado, un resultado excesivo de proporción. Entonces, yo digo, pero a ver, vamos a ver, si vos decís que es desproporcionado, me tenés que decir desproporcionado respecto de qué. Es ujú. decir, la proporción implica tomar alguna pauta. De hecho, la Corte incluso habla de no respeta ningún parámetro objetivo, pero no dice cuál es el parámetro objetivo que está tomando, ¿no es así? Claro. Yo me tomé el trabajo de tomar un parámetro objetivo para comparar estos 2 millones de 2015 con los 165 de 2023 y tomé un parámetro que tomamos todos los argentinos, porque la República Argentina es una economía bimonetaria, que es el dólar. Todos medimos el valor de las cosas tomando el dólar. Es más, vos sabés perfectamente que hay transacciones como las compraventas inmobiliarias, incluso muchas compraventas de automóviles que se hacen en dólares. Entonces, si vos tomás los 2 millones del capital de condena a la fecha de devengamiento del crédito, que es Ujú, 2015, y lo pasás a dólar blue, que en ese momento creo que estaba Macri, ya estaba medio unificado, te da 13,02 el dólar, te da 165.000 dólares. Ahora, vos tomás los 165 millones a noviembre del 2023, que estaba igual que ahora, 1.000 pesos, te da 165.000 dólares. O sea, la verdad que es casi lo mismo. ¿Entendés lo Muy, que te muy, quiero decir? muy, muy interesante, muy, muy interesante lo que Contra dólar, plantea. vos decís, pero escúchame, ¿dónde está la de proporción? Si eran 162.000 dólares, digo, 163 y hoy son 165, no es que, ¿viste? Entonces, digo, me parece que ahí la Corte, y además, ahí la Corte, bueno, qué sé yo, no sé, afirma algo que yo no lo encuentro razonabilidad. Y te cuento una anécdota divertida, diría yo. Los abogados del señor Oliva, es decir, los abogados de la parte actora en ese juicio, son el estudio Recalde. El que firma es Leandro Recalde, un estudio muy conocido, abogado de sindicatos, digamos, abogados típicos de parte actora. Y vos sabés que sí, me entero, porque bueno, uno tiene, qué sé yo, estas cosas son chismes que circulan en los círculos académicos, los abogados laboralistas y demás, que presentaron un último recurso
contra el fallo Oliva, que vos decís, ¿qué pueden presentar? El fallo de la Corte ya es irrecurrible. Bueno, ellos presentan un escrito que, digamos, es una mezcla de aclaratoria, porque dicen que hay alguna cosa que no fue aclarada, que es mentira. Si vos lees, algo había que decir. Y también dicen que es lo que se llama una revocatoria in extremis. La revocatoria in extremis es una figura pretoriana, no existe en el Código Procesal Civil y Comercial, pero digamos es la revocatoria que se intenta contra un fallo de Cámara, contra un fallo de Corte, que no son susceptibles de revocatoria, pero se inventó esta figura alguna vez, muy excepcionalmente, algún tribunal, digamos, admite, pero siempre para corregir errores materiales. Pero ¿para qué usan este recurso el estudio Recalde? El estudio Recalde le dice así, le dice un poco esto del dólar, ¿no? Le dice, pero miren, señores, ustedes dicen que es desproporcionado, pero no indican, esto, o sea, repiten esto que estoy diciendo, pero no dicen respecto de qué, y no indican cuál es el parámetro que han tomado. Miren, yo me tomé el trabajo de hacer algunos cálculos tomando algunos parámetros, dice el escrito este, y a mí me da que no es tan desproporcionado porque el aumento, el incremento porcentual es exactamente el mismo. Entonces, uno de los parámetros que utilizan es el del sueldo de los ministros de la Corte. ¿Cuál es la ironía? Entonces toman el sueldo 2015 y el sueldo actual, parece que el aumento es muy parecido al, de, al, de, al que le daba Oliva. Después toman, es muy interesante lo que dicen, porque toman el precio del pan, de la leche, bueno, del dólar. Entonces dice, mire, todo me da igual. O sea, Bueno, yo a no ver, hice eso, claro, ¿no? bueno, Pero si uno tomara objetivamente los datos de cuánto valía el dólar en el 2015, creo que estaba así de 20, no, 25 pesos o 18 pesos, creo que estaba el dólar. 1302 estaba a la fecha del devengamiento del crédito. Este cálculo lo Claro, hice yo, eso lo afirmo con seguridad. 1302 estaba el dólar. bueno, Este cálculo, 13, sí. 13 hace 9 años, 1000 ahora, es más o menos, ahí ya hay un parámetro importante, ¿no es cierto? Bueno, pero a ver, si vos comparás en términos porcentuales, 1302 contra 1000 te da parecido a 2 millones contra 165 millones. Sí, sí. Ahí está el tema. O sea, si vos medís el porcentaje, es muy Ujú, parecido. me parecía. Y esto es un poco lo que dicen, lo que se dan el gusto de decirle a la Sí, Corte sí, 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 este sí. abogado en este recurso. Me pareció divertido. Eh, Divertido, interesante. Julio, te agradezco muchísimo este encuentro. Hemos conversado con Julio Lalane, socio fundador de la firma Lalane Abogados, firma líder en la República Argentina. Julio, te agradezco mucho tu tiempo una vez más y seguramente nos faltará la oportunidad para que nos volvamos a encontrar en otro Legal Insight para seguir hablando de más casos laborales. Va a ser un placer contar conmigo siempre. Saludo a tu audiencia. Me despido. Muchísimas gracias.